La escuela de la historia de las religiones tuvo un impacto profundo en el estudio del Nuevo Testamento. Podemos ver su impacto en casi cada libro del Nuevo Testamento. Los eruditos que desarrollaron las ideas, que llegaron a ser las ideas metodológicas más importantes de la escuela de la historia de las religiones, hicieron un impacto profundo en el estudio de los evangelios, el apóstol Pablo, las otras cartas generales, el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos. Por ponerles un ejemplo, el estudioso más importante del Evangelio de Juan en aquella época era Rodolfo Bullmann. Y Rodolfo Bullmann ha sido muy influyente. Todavía hoy día su pensamiento influye en los estudios del Nuevo Testamento. Cuando él escribió su comentario reflejaba las ideas de esta escuela alemana que hemos estado mencionando. Por ejemplo, para Rodolfo Bullmann, el Evangelio de Juan es el resultado de un proceso complejo de redacción que ha tomado varios años y en el cual se han involucrado varios redactores, varias manos que han redactado el Evangelio de Juan. Por ejemplo, a través de su influencia era muy común que el Evangelio de Juan se viera como la combinación de por lo menos tres etapas de redacción. La primera etapa fue escrita aproximadamente entre el año 40 y el año 50 después de Cristo, una o dos décadas después de la resurrección de Jesús. Y en esta primera etapa de redacción, Bullmann decía, el Evangelio de Juan refleja una cristología baja. Una cristología baja quiere decir una cristología que enfatiza casi exclusivamente la humanidad de Jesús. Por ejemplo, referirse a Jesús como un maestro es una cristología baja, porque cualquier persona en el siglo I podría ser un maestro. Pero decir que Jesús es un divino maestro o es Dios, esa es una cristología alta, porque se le atribuye a Jesús divinidad. Así que esa es, en general, la diferencia entre cristología alta y cristología baja. Así que la primera redacción del Evangelio de Juan, decía este autor, reflejaba una cristología baja. Cada vez que leemos el Evangelio de Juan y encontramos referencias a Jesús como maestro o incluso como un profeta, eso indica que los primeros escritores del Nuevo Testamento interpretaban que Jesús era solamente un maestro o un profeta, como un profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando el cristianismo salió de Judea, de Palestina, y se encontró en contextos paganos en donde había muchos dioses y muchas divinidades, Rodolfo Bullmann dice que el Evangelio de Juan sufrió una segunda redacción. Y en esa segunda redacción ya vemos a Jesús haciendo milagros y también la gente llamándole Mesías. Ese ya es un nivel un poco más alto que decirle maestro o profeta. Jesús ya es alguien que hace milagros y quien es el Mesías prometido también. Así que es una como cristología media. No es tan baja enfocada en la humanidad de Jesús, pero tampoco es tan alta, ¿verdad? Es como una cristología media. Y decía Bullmann que esta cristología surgió aproximadamente entre el año 50 a 60 después de Cristo, especialmente cuando los cristianos se encontraron en contextos paganos en donde se adoraba a muchas divinidades y a muchas deidades. Y luego, dice este autor, cuando los cristianos se relacionaron más con las culturas paganas, eso resultó en una cristología alta. Cada vez que leemos el Evangelio de Juan y encontramos referencias a Jesús como Dios,
Señor, Hijo de Dios. Eso quiere decir que fueron ideas que se desarrollaron allá por los años 70, 80 o incluso el año 90, cuando el cristianismo ya se influyó bastante por el helenismo. En la última etapa de redacción del Evangelio de Juan, el helenismo ha influido de tal forma en el cristianismo que ahora Jesús llegó a ser una figura divina. Así que el Evangelio de Juan tiene tres redacciones. Cuando uno lee a Rudolf Bullmann, por ejemplo, él nunca va a decir que Juan lo escribió el apóstol Juan. Lo que él va a decir es que en cada etapa de redacción muchos cristianos participaron y que la primera generación de cristianos solamente escribió un evangelio acerca de Jesús como un ser humano que enseñó acerca del reino y que era un profeta. Pero luego una segunda generación, lejos de Palestina, redactó el Evangelio de Juan y empezó a decir que Jesús era también el Mesías, que hacía milagros. Bullmann ha sido muy famoso por referirse a los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan como el libro de las señales, porque según él, estas historias de milagros fueron incorporadas al Evangelio de Juan durante esta etapa de redacción. Y finalmente, ya hacia el final del primer siglo, otro grupo de cristianos empezó a escribir que el Verbo se hizo carne, o escribió aquel versículo que dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, si me has visto a mí, has visto al Padre. O Juan capítulo 10, cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. O Juan capítulo 17, la oración de Jesús, donde Jesús dice que comparte la gloria con el Padre que tenía antes de la fundación del mundo. Todas estas ideas de una cristología alta fueron desarrolladas hacia el final del siglo I, porque es imposible, decía Bullmann y otros autores, que los cristianos hayan tenido esas ideas teológicas tan desarrolladas en una etapa muy temprana. Tenían que esperar varias décadas. Este es un ejemplo clásico de la escuela de la historia de las religiones y cómo sus postulados y sus metodologías se aplican al estudio de un evangelio, en este caso el Evangelio de Juan. Sin embargo, esta forma de concebir y de entender el Evangelio de Juan me parece que no es correcta. Larry Hurtado y otros autores más recientes han criticado esta forma de leer los Evangelios y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la idea de que una cristología alta es el resultado de un desarrollo que tomó 30 años o 40 años realmente no encaja con la evidencia que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia temprana de una cristología alta. El Evangelio de Juan fue escrito allá por el año 80 o 90 después de Cristo. Y ahí es donde encontramos referencias a Jesús como Dios. Pero si leemos Gálatas, la carta a los Gálatas, la primera carta a los tesalonicenses, ya allí encontramos una cristología alta en Pablo. Pablo se refiere a Jesús como Dios, como Señor, como un ser divino. Y la carta a los Gálatas se escribió en el año 45. Y la primera carta a los tesalonicenses allá por el año 50. 30 años antes de que se escribiera el Evangelio de Juan, ya los cristianos tenían una cristología alta. Y como recordarán, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos antes de su conversión y es posible que una de las razones por las cuales el apóstol Pablo perseguía a los cristianos era porque los cristianos tenían una cristología alta, porque le atribuían a Jesús divinidad. Si los cristianos en el siglo I, en la primera década después de la resurrección, solamente pensaban que Jesús era un profeta o un maestro,
Ese no era un problema para los judíos. Los judíos tenían muchos profetas, muchos maestros, muchos rabíes, pero el hecho de que Pablo haya perseguido cristianos significa que en etapas bastante tempranas los cristianos ya tenían ideas acerca de la divinidad de Jesús. Así que Bullman y la escuela de la historia de las religiones, en ese caso, me parece a mí, está equivocada. Además, aunque es posible que hayan habido varias redacciones del Evangelio de Juan, hoy día los estudiosos se dan cuenta de que el Evangelio de Juan es una unidad coherente. Si existieran tres redacciones, como sugiere Bullman, uno encontraría, uno encontraría incoherencias en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el Evangelio de Juan es una unidad literaria. Encontramos temas como la creación en el capítulo 1, en el capítulo 17, en el capítulo 9, en el capítulo 20. No es que los primeros 5 capítulos tratan de un tema, los siguientes 5 de otro tema y los últimos acerca de la divinidad de Jesús. Hay una relación muy estrecha de los temas teológicos del Evangelio de Juan que refleja, me parece a mí, a un autor que conscientemente redactó este Evangelio de una forma compleja, uniendo todos estos temas de Jesús como Dios, como ser divino, como maestro, como profeta. Estas diferentes cristologías no necesariamente reflejan diferentes redacciones, reflejan la complejidad a través de la cual Juan expresó quién era Jesús. Así que aunque Bullman ha sido muy importante, me parece a mí que hoy día algunos de sus postulados fundamentales han sido criticados efectivamente.